Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día en la misericordia del Señor. Gracias porque el Señor es fiel, porque el Señor es justo, el Señor siempre está con nosotros de una u otra manera, llamándonos, hablándonos, buscando de nosotros, ¿verdad? Pero hoy, hermano, este día tan maravilloso que nos ha regalado el Señor, yo inicio esta predicación con una pregunta y pregunto: ¿qué tanto amor tienes tú para Jesús el día de hoy? Medítalo, que el Espíritu Santo sea revelándonos, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar inicio el día de hoy con una hermosa predicación. Vamos al libro de Hechos capítulo 9, versículos 2 al 7. Vamos a orar antes de leer las Sagradas Escrituras, porque tenemos que estar en plena comunión con el Señor para que el Espíritu Santo sea guiándonos en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta mañana, Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu Santo descienda de una forma sobrenatural, Señor, que sabemos que tu Espíritu Santo traspasa pantallas, Señor, traspasa fronteras, Señor, traspasa todo, Señor, para que tu palabra llegue hacia nosotros, hasta nuestro corazón, Señor. Tú nos has escogido como instrumento tuyo nos es Señor. En esta mañana, Señor, consagramos mi boca, mi voz, Señor, para que lleves tu mensaje de salvación, de restauración y de vida de Dios, Señor, a las personas que están necesitando de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría, el discernimiento y la palabra de poder, Señor, que hable en nuestro corazón y que llegue esa palabra con poder a restaurarnos, Señor, a cambiar nuestro pensamiento. Si había alguna duda, aclara esas dudas hoy en el nombre de Jesús, Señor. Trabaja en los corazones de cada una de las personas que escuchan hoy este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a la palabra, al libro de los Hechos, versículo del 2 al 9. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz para nosotros. Tu palabra es agua, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, y nosotros necesitamos de ti. Gracias, Espíritu Santo, por este hermoso día, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, aquí nosotros vemos a Pablo. ¿Cómo es que Pablo dice la palabra? Hay un versículo que me llama mucho la atención. Hay una palabra específicamente que me habla y dice en el versículo 2, presos. En el capítulo 8, en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjese, hermana, ¿cómo es el Señor, verdad? ¿Cómo es el Señor? Aquí nosotros podemos ver a un Pablo duro de corazón. Vemos a un Pablo sin temor de Dios. Vemos a un Pablo que él decía, ¿cómo que esas personas predican tanto a ese Dios? Y él iba, los arrestaba, los humillaba, los perseguía, me quiero imaginar que en ese tiempo, pues toda la gente se cuidaba de Pablo, ¿verdad? De que, pues en ese entonces era Saulo, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. De Saulo que no llegara y que nos llevara presos. Pero a mí me llama mucho la atención la palabra presos, porque él buscaba el arrestar a las mujeres y los hombres, lo dice en el capítulo 8, que él buscaba arrestarlos y enviarlos a la cárcel. Él buscaba decir, bueno, los envío a la cárcel y ahí ya no más se va a poder predicar la palabra, ahí ya no más se va a poder hablar de Jesús, de este Jesús que tanto hablan. Pero en el capítulo 9 podemos ver que Pablo, de tanto que persiguió a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, hermana. Aquí la palabra nos dice que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes? ¿Qué te he hecho yo, Saulo? Hoy te dice a ti, hermana, hermano, joven, que estás escuchando este mensaje. Hoy te dice el Señor, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no quieres escuchar mi voz? ¿Por qué no permites que los cristianos hablen de mí? ¿Por qué no permites que mi nombre sea exaltado? ¿Por qué lo impide? ¿Por qué lo impide? No podemos callar, hermanos. Saulo perseguía a la iglesia a causa de Jesús. Sí, perseguía. Antes, en el capítulo 8 podemos ver la muerte de Esteban. Dice que fueron unas personas y enterraron a Esteban y dieron un gran llanto. En ese tiempo la iglesia era perseguida y realmente era algo muy impactante, porque como Esteban le costó la vida el predicar a Cristo, el hablar de Cristo le costó la vida. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a seguir a Cristo y perder todo lo que tenemos. La palabra dice que él perdió su vida. Pero dice la palabra del Señor que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja tu carne, deja tu ego, deja tu orgullo, deja todo lo que tú eres y sígueme. Fíjese, hermana, hermano, varona de Dios que me esté escuchando, yo le voy a dar un testimonio para la gloria del Señor. Y esta es una enseñanza que el Señor me la acaba de dar hace días. Fíjese, yo soy madre para la gloria del Señor, que el Señor me ha permitido ser madre, ¿verdad? Yo soy madre de tres niños, 2 niñas y un varón, para la gloria del Señor. Mi hijo entrena fútbol para la gloria del Señor, porque todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor, como nos dice la palabra, ¿verdad? Vamos a su entrenamiento y el niño nunca me pide, él siempre, como yo siempre traigo el tiempo, traigo la hora así de que rápido, porque hay que cenar, hay que dormirlos, hay que cambiarlos, hay que hacer tarea, siempre los traigo hay que orar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los traigo muy limitados en el tiempo. Termina una actividad y nos vamos a otra, así. Bueno, hermanos, pues me tocó que mi hijo me dice, mamá, yo me quiero quedar otro ratito más a patear con mis amigos, porque ahí pues los niños, la mayoría de los niños pues los dejan más tiempo para que ellos se pongan a jugar aparte, ¿verdad? Y yo soy una de las mamás, pues que no, ¿verdad? Ya terminaste tu entrenamiento, vamos. Y fue la primera vez que mi hijo me comenta eso. Y fui
Y yo lo estaba viendo y mi hijo llega con su balón y empieza ahí como a jugar. Y ni 5 minutos y se regresó. Y me dice, no me dice nada mi hijo, no me dice nada, pero pues yo lo vi normal, ¿verdad? Entonces me dice, mami, ¿puedo subirme tantito a los juegos? Le dije, ¿ya nos vamos? Y me dijo, sí. Y luego pasamos por donde había unos juegos. Me dice, ¿me puedo subir tantito a los juegos? Le digo, sí, ándale, vete, pero un ratito porque ya nos tenemos que ir. Ok. Entonces, no sé qué, yo volteo y veo a todos los niños jugando. Y yo dije, pues siguen jugando porque él ya no quería jugar con ellos, ¿verdad? Y me dice... Me viene el Espíritu Santo y me dice, pregúntale porque ya no jugó, para que tú sepas, ¿verdad? Que no tengas esa duda, pregunta. Voy con mi niño y le pregunto, oye amor, ¿por qué ya no quisiste jugar con tus amiguitos o por qué ya no quisiste patear? Me dice, no mami, es que ya no me dejaron mami, ellos no quieren jugar conmigo. Pero el niño no, en su otro, yo dije, otro niño se pone a llorar y no me dejan jugar o les dice cosas y él agarró su balón y se vino. Ay, hermano, a mí cuando me dijo eso, ay, hermano, me tocó el corazón, me dieron ganas de llorar, de revolcarme, de decirle, no te preocupes, mi amor, el Señor va a hacer que caiga un rayo sobre ellos, pero no, ¿verdad? Porque Cristo a mí no me ha enseñado eso. A mí Cristo me ha enseñado que tengo que amar a mis enemigos, que tengo que amar que la palabra dice que si te dan una bofetada en una mejilla, que pongas la otra. Entonces, que Jesús murió por mí, que Jesús fue humillado, Él no conociendo pecado fue hecho pecador, que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, se me viene a mí todo lo que mi hijo me decía, pero el Espíritu me recordaba al mismo tiempo lo que Jesús sufrió por nosotros, lo que la iglesia sufrió, le costó el seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo me revela y me dice que eso es lo que cuesta seguir a Cristo, porque no es que lo desechen, porque pues al final es un niño, ¿verdad? Al final es un niño. Pero pues nosotros sabemos que donde no está Jesús, se nota, donde no está Jesús se nota, porque los padres no educamos bien a nuestros hijos, porque los padres no instruimos, porque dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, yo le digo a mi niño, no te preocupes mi amor, yo juego ahorita contigo en la casa, yo me pongo a patear contigo y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos porque el Señor los haga sensibles, para que el Señor los ayude a tratar bien a la demás gente. Porque nosotros sabemos que esta no es una batalla, que no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes principales, gobernadores de las tinieblas. Entonces sabemos que es una guerra espiritual. A mí me partió el alma, hermana, a mí me dolió en mi corazón, pero a mí el Señor en el mismo instante me recordó y me dijo, esto es lo que ustedes tienen que sufrir a causa de mi nombre. Porque nosotros, como le decía, mi hijo entrena, sí, para la gloria del Señor, pero ahí exaltamos el nombre de Jesús. Ahí no hay una persona que no sepa que nosotros somos cristianos y nos invitan a un lugar y decimos, es que nosotros somos cristianos, pero yo te invito a mis convivios para que tú aprendas de Jesús. Yo no me puedo, y me dicen, pero es que ¿por qué tú nos invitas y sí vamos y le digo, porque la palabra del Señor, conviértelos tú a ellos y no ellos a ti? Entonces, aquí Pablo era un perseguidor de la iglesia. Aquí Pablo quería hacerlos presos, pero si vemos más adelante, en el capítulo 22, del capítulo 4, dice la palabra del Señor, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que le estuviesen ahí para que fuesen testigos. Dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo
Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En el versículo 25 dice que estaba presente: o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Y en el versículo 29 dice: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjense, hermanos, aquí ya vemos ahora sí vemos a Pablo, ya no vemos a Saulo, sino vemos a Pablo, porque dice la palabra del Señor que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todo es hecho nuevo, hermano. Entonces vemos a un Saulo, perseguidor de la iglesia, pero ahora en este capítulo estamos viendo a un Pablo que estaba siendo perseguido a causa de Cristo. ¿Cómo es que cuando uno le entrega completamente su vida al Señor, el Señor nos transforma, el Señor nos liberta, el Señor rompe las cadenas que nos atan, que venimos arrastrando de generación en generación, y viene esa conversión? Pero, ahora sí aquí viene el pero, que yo siempre les digo: el seguir a Cristo no es fácil, pero Cristo nos lleva de victoria en victoria. Aunque el proceso sea difícil, aunque tu hijo no quiera obedecerte, aunque tu hija ande vaga en las calles, aunque tu esposo sea un borracho, aunque tu esposa no quiera escuchar de Jesús, la palabra dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una promesa de parte del Señor para ti el día de hoy. Dice en el libro de los Hechos también: cree en el Señor Jesucristo, cree, y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermano. Cuando la palabra cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Toda tormenta, todo proceso, aunque tú ores al Señor y aunque todo se vea contrario, no te desesperes. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Hay una promesa de parte del Señor para toda tu descendencia, para tu casa, para tus hijos, para tus nietos. No podemos desubicarnos. El seguir a Cristo no va a ser fácil. Aquí lo vemos con Pablo, que él era un perseguidor de la iglesia, pero después él era perseguido a causa de Cristo. Y en el libro de Colosenses me llama mucho la atención y me gozo en el Señor. Me gozo porque dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Fíjese lo que dice, hermano. Fíjese, para que se goce junto conmigo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, y por el cual también estoy preso. Pablo aquí decía, hermano, decía en esta carta: estoy preso por Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos encarcelados, estábamos muertos en delitos y pecados, porque dice la palabra del Señor que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos presos de las tinieblas. Éramos presos, estábamos condenados a muerte eterna, pero llegó Cristo a nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha llegado a darte vida eterna después de que tú estabas muerto en delito y en pecados. Y dice: hacer conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora no era preso del enemigo, ahora no eres preso de Satanás, ahora eres preso por Cristo. Soy un prisionero de Jesucristo. Yo escuchaba hace poco a mi esposo decir: yo soy un prisionero de Cristo, y me gozaba en el Señor, en el Espíritu. Yo me gozaba al escucharlo, porque cuando andamos en el mundo, agradando al mundo,
traes pura maldición a tu vida. Aquí en la Biblia nos enseña que la maldición va de generación en generación y que la bendición también va de generación en generación. Sé un preso, pero de Cristo, un loco apasionado de Cristo, no del mundo. El mundo solamente nos va a desviar, el mundo solamente nos va a confundir, el mundo nos va a destruir, pero Cristo dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo no soy escaso, yo te estoy dando todo en manos llenas. ¿Qué buscas en el mundo? Si ahí no me vas a encontrar, si me estás buscando en el mundo, en la perdición, no me vas a encontrar. Pero dice la palabra del Señor que Pablo perseguía a la iglesia. Cuidado los que dicen, no, que los cristianos, porque para la gloria del Señor declaramos en Cristo Jesús que serán convencidos y que el Señor llegará a sus vidas con poder y gloria a restaurar, a restituir todo lo que Satanás había perdido. En la agenda de Satanás decía que tú ya no tenías una oportunidad, pero hoy Cristo, en el nombre de Jesús, te hace libre, rompe cadenas. Se oyen cadenas caer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Y yo hoy, hermano, en el nombre de Jesús, el Espíritu me revela y me dice que no nos condenemos más a nosotros mismos. Toma esa decisión. Si hay una duda, si hay algo que no te deja avanzar y que te impide el seguir a Cristo, toma esa decisión, porque la decisión es individual. La decisión es tuya, hermano. Yo que más quisiera hoy decirle al Señor: Señor, perdónalo, Señor, y que seas perdonado y restituido, pero yo no puedo. Esa es una decisión de uno mismo. Uno tiene que tomar la decisión y abandonar el pecado. No podemos seguir así, hermano, en el nombre de Jesús. Yo le doy toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, la gloria y todo lo que se merece nuestro Señor. Amén, iglesia. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía y nos muestra, Señor, cómo es que tenemos que andar, Señor. Ayúdanos a ser como ese varón Pablo, Señor, que por más que él era perseguidor para meter a la cárcel a las personas, tuvo ese encuentro contigo, Señor. Danos un corazón sincero, Señor, para saber escuchar tu voz, para discernir, porque en tu palabra dice, Señor, que Pablo escuchó tu voz, pero los demás no la escucharon, Señor, pero no vieron nada. No vieron, Señor. Permítenos ser como Pablo y no como sus compañeros, Señor, que no escucharon, porque en tu palabra dice que muchos son los que te seguirán, Señor, pero que muchos son los elegidos, pero pocos los escogidos, Señor. No todos, Señor, vamos a heredar ese reino, porque el adversario, Señor, viene y nos tienta, el adversario viene y nos desenfoca, Señor, pero no le deis lugar al diablo. Resistid a él y huirá de vosotros, nos dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nosotros te creemos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, traspasa pantallas, Señor, y que tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, sea derramándose en cada una de las personas que escuchan este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sean en todas esas personas, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Cristo te ama. Gloria a Dios.